Es el primer domingo del mes de mayo de 2018, antes del amanecer. Como cada año, en el pueblo de Jocotepec, Jalisco, en México, las celebraciones en honor al Cristo de la Expiración han comenzado. El día será largo. ¿Cómo comenzó esta tradición? ¿Cuál es la historia detrás del Cristo? Hay tres versiones, dos de ellas son muy semejantes, nada más varían por las fechas, entonces lo dejaríamos en dos. Una que habla de que una indígena de San Pedro Tezistán por las noches tenía ciertas visiones de una luz en un bosquecito, que es lo que se conocía como el monte en ese entonces, ahora le llaman el Salitre, y en una de esas fue a buscar de dónde procedía esa luz o qué era, y que encontró la imagen o simulada en un árbol de guaje. La otra, que es la que nosotros nos encontramos debidamente fundamentada mediante un proceso legal que siguió las autoridades de Sayula, que eran la capital de los pueblos dávalos a que pertenecía Jocotepec. En 1748 se hace un procedimiento para ver la autenticidad de ese culto o no, y entrevistan a los descendientes y testigos del hallazgo del Cristo. Ellos refieren que fue el 7 de noviembre de 1715 cuando apareció la imagen, y al día siguiente, el 8 de noviembre, van una comisión de indígenas, porque se le aparece al indio principal, no era una mujer, sino era el indio principal de Jocotepec. Se lleva a sus amigos, ven, reconocen que sí tiene una cierta semejanza con un Cristo, cortan el árbol y se lo traen cargando a Jocotepec. Esto les causó una represalias del franciscano que estaba al mando del curato en ese entonces, de la visita, y los azota por haber cortado un árbol que podía ser una reliquia. Pero a pesar de eso, acepta que lo pongan en el altar principal del templo. El Cristo mide aproximadamente 3 metros de alto por 2.240 de ancho máximo, de brazo a brazo. Se trata de un Cristo crucificado y es un Santo Cristo de la expiración. Es decir, que es el instante previo a la muerte de Jesucristo. Eso lo sabemos porque Él tiene sus ojos abiertos, dirige la mirada al cielo, entonces es en el instante previo al suspiro, a la muerte. El primer nombre fue el Santo Cristo de la Expiración, porque cuando lo descubren, el indio Pedro Andrés dice que se figuraba en ese árbol, en ese guaje, una imagen del Cristo crucificado, pero lo que les llamaba la atención a él y a sus compañeros que fueron, y luego después a los frailes que atendían la parroquia de Jocotepec, es que no era un Cristo muerto, a diferencia de todas las representaciones de los Cristos medievales, que eran Cristos ya sin vida. Aquí era un Cristo en franca agonía, y eso les llamó mucho la atención, y a partir de entonces le empiezan a llamar el Santo Cristo de la Expiración. Con el paso del tiempo, la gente le dio más la advocación del Señor del Guaje por justamente el árbol en el que se apareció. El párroco José Sánchez Contreras, en 1930-35, dice que eso del Señor del Guaje es un nombre muy poco litúrgico. Entonces, para él, lo más correcto es llamarlo el Señor del Dulce Nombre de Jesús, y más porque el juramento al Señor del Monte, que es el Cristo hermano de la imagen, se iba a celebrar en la Dominica, que le llamaban así, de enero, en que se celebraba al Señor del Dulce Nombre, que era el tercer domingo de enero. Ahora litúrgicamente, con las reformas del Concilio Vaticano II, se cambió de fecha, pero el párroco José Sánchez Contreras dijo que por lo menos la imagen principal, la imagen mayor, pues no la principal, conservar el nombre del Dulce Nombre de Jesús, que se ha perdido. Nadie le ha dado continuidad. Después de él, pues se ha vuelto a recuperar su nombre del Señor del Guaje. Desde ese momento, 1715, hasta 1848 más o menos, fungió como el principal santo, aunque no fuera el patrono titular de la iglesia parroquial. Luego llega el cura Miguel Arana y con el pretexto de remodelar la iglesia principal,
cambia todas las imágenes y el culto a esto que es la capilla del hospital, que es ahora el templo del Señor del Guaje. Y cuando se remodela el templo principal y va a reanudar labores para el culto, deja a este Cristo aquí arrumbado. Porque no sé, nunca me acabo de explicar por qué los sacerdotes, muchos de los que han pasado por aquí, le han tenido cierta aversión a este Cristo, a este crucifijo. Empezando por Fray Miguel de Aznar, casi contemporáneo en la aparición, en 1720, decía que era una malhechura, producto del fanatismo de los indios, y que merecía ser quemado o enterrado bajo tierra. Y así hubo muchos otros sacerdotes detractores del culto, y Miguel Arana, un poco más diplomático, trató de suavizar el asunto, pero como que tampoco tenía mucha predilección por este Cristo, y a la hora de regresar todo a su lugar, regresó a todas las imágenes religiosas excepto al Señor del Guaje. Y ya entonces se siguió con el culto principal al Señor del Monte como hasta la fecha. Luego hubo otros atentados, Carlos María López que lo quiso quemar, pero ahí es donde obran las cuestiones milagrosas que tanto se hablan, las cuestiones legendarias que cuenta la gente, de que le dejó al pie de la imagen unas velas para que se quemara la imagen y no causar tanto alboroto entre la población, pero al día siguiente, cuando vino a ver que la imagen estuviera quemada, resulta que las velas estaban tiradas al pie de la imagen y la imagen estaba perfectamente en su lugar. Luego otro sacerdote intentó quitarle los clavos para que se cayera la imagen y se despedazara, y resulta que nunca se cayó la imagen, quedó fija en su lugar. Y así la gente cuenta muchísimas cosas que son parte de entre históricas y legendarias, pero que han dado forma a esta religiosidad popular que se vive en el culto al Señor del Guaje. La religión es uno de los elementos que caracterizan la cultura de una sociedad. No podemos estar jamás ajeno a las expresiones religiosas que hay en el municipio. Hay una canción que incluso está grabada en uno de los murales que están afuera de la Casa de la Cultura. Dice algo así como: hay unos ojos que sí me miran. Esa canción pues es una canción muy antigua y veo que de alguna manera la gente la adopta para manifestar su fe al Señor del Guaje, ¿no? Hace aproximadamente 4 años tuve en mi poder el libro de los 2 Cristos de Jocotepec y lo leí, y de alguna manera en ese momento sentí la necesidad de escribir algo. Por eso tomé la decisión de hacer la canción titulada El Santo Cristo de la Expiración. Suena el repicar de las campanas, los cohetes y las danzas afuera de la iglesia. Se oyen los cantos y oraciones de las peregrinaciones de la gente que le reza. Llevan veladoras en las manos, fieles que lo van acompañando, y las flores desprenden sus olores y perfuman el santuario. Y es que por las calles de mi pueblo se rumora que hace tiempo un santo Cristo apareció. Y es que por las calles de mi pueblo se rumora que hace tiempo un santo Cristo apareció. La datación del Cristo ya ha sido documentada históricamente. No podemos datarla porque la pieza ha sido intervenida, ha sido sometida a restauraciones previas donde se le removieron materiales originales. Ahorita parece ser que el Cristo solo tiene la madera original, parte de la madera original. Creemos, sin comprobarlo, y todavía de hecho ya le hemos expresado a Lina nuestra curiosidad, creemos que se trata del Cristo crucificado de mayor tamaño
de México. Esa es solamente una teoría que le comentamos al Centro INAH Jalisco y nos están ayudando a confirmar o refutar la teoría. Una particularidad que sí es al parecer única es que sea o no sea el Cristo más grande de México, sí se trata del Cristo más grande que originalmente se trató de una sola pieza, hecho de una sola pieza. Creemos que a la fecha, hasta el día de hoy, se han realizado 3 restauraciones previas. La primera de las restauraciones se llevó a cabo durante la colonia. Eso está documentado en los archivos históricos, parece ser que en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, no tenemos información ni del estado de conservación previo a esa intervención, ni de las acciones de restauración que se llevaron a cabo. Por supuesto, si estamos hablando de la colonia, estamos hablando de una restauración hecha por escultores, por artistas de la localidad. La segunda restauración, que también está registrada, se llevó a cabo a finales de la década de los años 30 del siglo XX. Y la última, al parecer también, de acuerdo a la historia registrada, la historia documental que tenemos, se llevó a cabo en el año 2004. También realizamos un estudio donde analizamos las transformaciones en fotografías antiguas. Tenemos 2 fotografías antiguas, la primera y más viejita que tenemos fue tomada antes de la restauración de los años 30, donde vemos a un Cristo con un rostro totalmente diferente, la cabeza totalmente hacia arriba, la mirada, otra expresión, otra postura, inclusive los brazos eran más cortos. Después de esta restauración observamos un Cristo con la cabeza más hacia abajo, la mirada todavía hacia arriba y brazos más largos. Entonces, además de que la expresión, después de esta restauración de la primera mitad del siglo XX, se ve, le pintaron ojeras, le alargaron los ojos, le cambiaron las cejas, le pusieron pezones, le pusieron otros escurrimientos nuevos de sangre. Al parecer le alargaron la barba, la más antigua era más corta y ahora tiene una barba bífida. Totalmente, si comparamos antes de esa restauración y después de esta restauración en una segunda fotografía antigua, son diferentes. Si a eso le comparamos la tercera fotografía, que es el estado actual del Cristo, vemos un tercer Cristo diferente. Debido al estado de deterioro que el Cristo presenta en su estructura, buscando su preservación, será intervenido por un grupo de restauradores. Encontramos una modificación que a la gente le dolió mucho, los ojos. Los ojos, la gente al Cristo les gusta su mirada porque es penetrante, porque la gente se siente que el Cristo ya desde que vas entrando ya te está esperando y ya sabe a lo que vienes. Ellos decían, el Cristo me ve, el Cristo sabe qué traigo, el Cristo con su pura mirada sabe mi dolor o sabe mi pena o sabe el favor que vengo a pedir. Aquí tengo en mi mano lo que es una de las escamas que pudimos localizar, que la gente nos trajo pues como una reliquia que tienen guardados. Escarbando entre todo su material, rescatamos una escama junto con un textil adherido, donde la escama presenta a primera instancia el textil original, segundo la base de preparación, que es la parte blanca, que está abajo subsecuentemente al textil, y posteriormente la parte de la piel o del color de la carnación, que es un color moreno. Del otro lado, el lado opuesto, se ve una gota de sangre que es una sangre seca, como negra casi. Entonces aquí nos damos una recreación de lo que posiblemente pudo haber sido el color original de este Cristo, que es una piel morena como la gente lo recuerda en la memoria colectiva. De este otro lado tengo una de las escamas, todavía con el mismo textil, base de preparación, la piel morena que está abajo de todas estas capas y posteriormente una subsecuente capa tras capa y textil que le fueron poniendo posteriormente al año de su factura. Por eso nosotros tenemos el testigo o el testimonio de que este Cristo, el color que la gente decía que era el moreno, no era el moreno realmente que actualmente se tenía o se tuvo hasta el 2004. Posiblemente, al menos con una lupa
o con un microscopio, pudimos ver, un microscopio USB, pudimos ver que tuvo hasta 6 o 7 capas. Es decir, pudo verse ir disminuyendo ese moreno hasta llegar al moreno que hoy conocíamos o que la gente se acuerda. Pero realmente el moreno que hoy conocían tenía un fondo muy blanco en comparación al moreno que originalmente fue facturado. Entonces, sí era importante pues que la gente supiera que el moreno que actualmente defendemos que tenía, ni siquiera imaginábamos que era tan moreno. Entonces, esta escama sí nos está dando todo un compendio histórico de todas las capas pictóricas que pudo haber tenido durante 300 años. Tristemente se ha perdido mucha información porque no ha sido sacado directamente del objeto. Lo hemos sacado, ahora sí que de escombros, por así decirlo peyorativamente, de reliquias que fueron realmente ya escombros, porque eso fue lo que hicieron, ¿no? Solamente se rescataron ellas, encontramos un trozo de madera, la gente dice que lo adelgazaron, pues bueno, nosotros necesitábamos ver algún testimonio, pues bueno, llegó aquí, tenemos madera, que ha sido madera arrancada del mismo Cristo, con su base de preparación y las encarnaciones. Esto es lo que tenemos como un vestigio histórico y pues la gente lo tiene como una reliquia. Ha llegado el momento en el que se decidirá, basados en la evidencia encontrada por los restauradores, el color que la imagen del Cristo tomará en esta ocasión. Se convoca a la población para exponerle los hallazgos descubiertos y así, por acuerdo de la comunidad, elegir el tono de su piel. Tras un intenso debate, se llega a una resolución. El Cristo volverá a ser moreno. Una fiesta sencilla, pero que me parece que con un poco más de verdadera religiosidad. A diferencia de la fiesta principal en enero, que es toda mundana, pues una bacanada prácticamente en los últimos años, esta es un poco más centrada en los aspectos meramente religiosos. Ahora, aquí surge una polémica a principios de los años 90 del siglo pasado, con un párroco que fue muy polémico, Emeterio Romo, del cual pues fue otro de los que no eran muy adeptos a este Cristo. Entonces, para que no se juntaran las dos fiestas, porque antes se celebraba, el tercer domingo se celebraba, de enero se celebraba al Señor del Monte, y una semana después se celebraba al Señor del Guaje. Él dice que no, que se tienen que separar las fiestas y que las va a cambiar al primer domingo de mayo. Entonces, en el año en el que se da este hecho, que fue por ahí 1991-92, hay dos fiestas. Yo pienso que ha sido el único año en la historia que ha habido dos fiestas al Señor del Guaje. La primera, el cuarto domingo de enero, por los fieles de toda su vida, todos los organizadores de su fiesta, y en mayo, todas las personas que se hicieron partidarias de la opinión del cura Emeterio Romo. Y a partir de entonces, pues ya luego vino el predominio de las personas que celebraban en mayo, porque los originales que celebraban en enero empezaron a morir o de plano desistieron por no contrariarse más con las autoridades religiosas del pueblo. Y yo represento aquí en Jocotepec las danzas para el Señor del Guaje. Lo que venimos es una tradición que nos han dejado mis padres, mis abuelos, para poder venerar al Señor, que es la máxima, pues es el jefe máximo de nosotros, para nosotros, en nuestra forma de pensar. Aquí en Jocotepec había danzas antiguas, que estaba de los Vega, de Jesús Vega, que en paz descanse, que es la primera danza que yo recuerdo. Después hubo una de Manuel. Yo estaba niño cuando entré ahí. Manuel, se me va el nombre, pero yo ahí inicié, pero ya existía otra danza. Después estuvo la danza de Marrasquín, una danza de Nesipa. Mi grupo se llama Danza Apaches porque representamos a los indios americanos.
por traer muchos penachos, pero se llama Danza Apache, Señor del Dulce Nombre, que es el nombre inicial. Cuando yo conocí al señor Guaje, ese nombre tenía. Nomás que la gente se ha ido por lo más fácil. El señor del Guaje. Ya no lo toman como con un amor al nombre, el señor del dulce nombre, por no pronunciar el Guaje. Esa es la razón de que yo dije, tiene que ser el nombre original, a lo que yo conocí. Nosotros somos cargadores, no somos cargueros, porque nosotros es un grupo de personas que lo cargamos para sacarlo hacia afuera y al regresar de la procesión, regresar a su lugar. Las primeras bebés se sacó en un camión con redilas que nos prestaban unas personas. Después optaron las personas, de un grupo de personas, para hacerle una plataforma adecuada para que no diera tanto trabajo subirla, porque en sí daba mucho trabajo en la troca grande. Es una imagen que también le ha dado identidad a la comunidad, porque como que ya incluso las autoridades lo han retomado, ¿no? Al entrar a Jocotepec no lo encontramos. Es la imagen protectora, ¿no? del pueblo. O sea, la gente se acerca a él cuando necesita protección. También podemos ver que al Señor del Guaje la gente se acerca en los momentos en que tiene más problemas y es acercarse como a ese padre que los entiende y que los va a proteger. Creo que eso forma parte como ese imaginario de se parece más a nosotros, sufre como nosotros y por eso vienen y se acercan aquí a pedir algún milagro, ¿no? A esperar un favor de él. La imagen expresa mucho sufrimiento y yo creo que todos hemos sufrido y es muy fácil saber pensar que una persona que ha sufrido tanto como Cristo, en su expresión al Señor del Guaje, me comprende. Estamos en la contemplación de esa obra redentora que llega a su máxima expresión. En la cruz está fulgurando el amor de Dios. Y yo veo la fulguración precisamente en el Señor del Guaje, ahí en toda su expresión, en toda esa mirada tan llena de dolor. La mujer en el culto a veces, bueno, puede tener como dos partes. Esa, la oculta, ¿no? La que no se ve, la que no es visible, pero que es la que reproduce el culto, la que a sus hijos se los va inculcando. Pero si tú te fijas, los cargueros son casi todos son hombres. Entonces, en sí la parte visible no la vamos a ver mucho en la imagen del Señor del Guaje. La vamos a ver a lo mejor en las peregrinaciones, pero no en los altos cargos que tienen cuando hacen la fiesta. Pueblos que tienen muchos migrantes a Estados Unidos, ante la imposibilidad de las personas que habitan allá de regresar a su pueblo, lo que han hecho es llevarse la fiesta de su pueblo y hacerla en Estados Unidos. Y así hay comunidades de hispanos como Los Ángeles, San José, Chicago y otros lugares, en Texas también hay muchas, que de pueblos de Jalisco, de Michoacán, de Aguascalientes, de Guanajuato, replican las fiestas que hacían antes en su pueblo y las hacen allá. Es un fenómeno muy interesante que también ha sucedido con la gente de Jocotepec, que se han llevado las fiestas de sus dos Cristos a replicarlas en la ciudad de Los Ángeles y tengo entendido que en algunas otras poblaciones del estado de California, predominantemente. La primera persona que empezó la fiesta es el señor Rogelio Padilla Sánchez, en la iglesia de Talpa, que está en el este de Los Ángeles, por la calle 4 y la Evergreen. Este año de mayo vamos a cumplir 20 años festejándole su fiesta. Los organizadores somos 11 personas. El miembro más joven tiene 15 años. La fiesta la empezamos unos 2-3 días antes, que vamos y organizamos los miembros los del grupo, vamos y organizamos, hacemos unos arcos, a veces con flores, con papel, lo pintamos similando cantera y trabajamos unas 3-4 horas todas las tardes y el sábado temprano nos vamos a comprarle las flores
y ya al centro de Los Ángeles, donde es una calle que venden pura flor. Entonces compramos los ramos de flores y una persona nos hace los floreros para el Señor del Guaje. Hay peregrinación a veces, sacamos al Señor del Guaje, algunas veces, no todo el tiempo, por las calles que están cerca de la iglesia de Talpa. Vienen personas de Santa Bárbara, de Santa María, de Oxnard, algunas veces han venido hasta de Watsonville. Asistirán, yo pienso que algunas 600 a 700 personas. Se llena la iglesia de Talpa, completamente llena. Tengo 38 años allá y yo me siento más fe al Señor del Guaje. Y cuando yo me fui, me despedí del Señor del Guaje y del Señor del Monte, que son los patrones de mi pueblo. Iba sin papeles, tenía que cruzar el cerro, no sabía lo que me esperaba. Entonces yo fui con mi fe a pedirles que me ayudaran, que me fuera bien. ¿Por qué? Porque no sabes a lo que te expones al cruzar la frontera sin documentos. Yo veo que el culto al Señor del Guaje y la mayor profesión de fe se da entre las personas de extractos económicos desfavorecidos, que actualmente pues, somos la mayoría del municipio, ¿no? Entonces, esa gente es la que más se acerca, la que siempre mantiene con presencia en esta capilla, a diferencia del templo parroquial que en algunas horas del día está solo. Esta capilla siempre tiene gente porque hay mucha afinidad, o sea, siempre está asociado con el culto de la gente pobre. Creo que por ahí va el asunto de la importancia del Señor del Guaje. Es un honor que estemos aquí y más para el Señor del Guaje. Cualquier cosa que le hagan a él, pues estamos unidos y que eso siga creciendo, que siga la fe, que siga con él. Pues él no ocupa dinero, que ocupa un tiempo de paz y que estemos con él pensando en que sea psicológicamente, lo necesitamos. O en esos tiempos de crisis y de que hay muchos problemas, debemos acercarnos a Dios porque Dios es la fe que tenemos, no nos la van a quitar. Y lo que yo percibo por ver tan profundamente enraizada en Jocotepec la devoción al Señor del Guaje, que está llamado a permanecer. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. No lo sabemos, pero va a ser para largo, mi amigo. Porque el amor vive, ¿verdad? El amor hace que nosotros viva todo ello y se ama al Señor del Guaje. Suena el repicar de las campanas, los cohetes y las danzas afuera de la iglesia. Se oyen los cantos y oraciones de las peregrinaciones de la gente que le reza. Llevan veladoras en las manos, fieles que lo van acompañando, y las flores desprenden sus olores y perfuman el santuario. Y es que por las calles de mi pueblo se rumora que hace tiempo un santo Cristo apareció. Y es que por las calles de mi pueblo se rumora que hace tiempo un santo Cristo apareció. Cuentan que fue en el llano del monte, en el Guaje más frondoso, donde se manifestó, labrando en el tronco de aquel árbol su cuerpo, cara y brazos en plena crucifixión. Desde entonces mi pueblo lo venera, en su honor celebra una fiesta, y mi gente acerca las ofrendas, se persina y le ruega que siempre les dé la bendición. Él es mi santo Cristo de la expiración,
que siempre les dé la bendición. Él es mi Santo Cristo de la expiración. Las puertas del templo va llegando, y miles lo van acompañando. Con la fe impregnada en lo más profundo del alma. Seguro que sí, compadre. El día ha concluido. Con él, las celebraciones de este año. Los feligreses del pueblo de Jocotepec regresan orgullosos a sus hogares. Han cumplido con la tradición. Llevan consigo la certeza de que, no importando cuáles sean las vicisitudes que se les presenten, están bajo el cuidado del Cristo que siempre los ha protegido. Ese Cristo imponente que es el Señor del Guaje, el Señor del dulce nombre, el Cristo de la expiración. Y es que por las calles de mi pueblo se rumora que hace tiempo un Santo Cristo apareció.